Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna. Bueno, Ramiro, nuestro siguiente invitado de hoy, fíjate que antes de sentarse ha escuchado un spot que tenemos nosotros aquí de un vecino muy portugués, y yo creo que le ha evocado directamente a Zanzíbar. Sí. Y Jambo. Y el Jambo. Y no sé si decirle Hakuna Matata, porque sí que a mí sí que me gustaría que pasaran cosas hoy en este saloncito. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Lo mejor es decirnos Jambo. Hakuna Matata es una expresión suajili, funciona en toda aquella zona, que significa no pasa nada. No hay problema. Bueno, pues no va a pasar nada, pero va a pasar mucho, porque nos tienes que contar muchas cosas de tu viaje por Zanzíbar. Es un viaje de esos que sueñas, ¿no? Zanzíbar es un nombre mítico, pues como Samarcanda, Machu Picchu. Zanzíbar es una cosa que tienes ahí. Entonces, la segunda vez que yo fui a África Oriental, decidí que tenía que ir a Zanzíbar. Y efectivamente fui. Hice parte de Kenia, bajé luego a Tanzania, y desde el aeropuerto Livingstone, se llama así el aeropuerto, el aeropuerto Kilimanjaro, volamos a Zanzíbar. Y la sensación que tienes cuando llegas es que te has trasladado a otro mundo en otro tiempo. Sí. Pues es una auténtica perla la isla. Bueno, por seguir con el suajili es pole. Pole, sí. Tranquilo, despacio. Sí. No, y es difícil que tengas estrés, que vayas corriendo. No. Hay alguna isla más al norte donde no hay vehículos a motor, que es Lamu, una isla keniata. Allí sí hay más posibilidades, es una isla mucho más grande, pero te encuentras transportado en el tiempo a lugares y a espacios que has leído en libros de viajes, en historias. Zanzíbar es una isla que está a 40 kilómetros de la costa, con lo cual pues, estás muy cerca, ¿no? Tiene la parte que da al continente, donde está la ciudad de piedra, la parte más poblada, y luego la parte contraria, la que da ya mirando hacia la India, más oriental, es donde están los hoteles, fundamentalmente. Y una playa coralina de kilómetros, una playa blanca maravillosa, donde los hoteles te prestan caballos, puedes hacer carreras de caballos allí, puedes ir a ver la barrera de coral. Es una especie de ensueño convertido en realidad. Tiene una economía basada en las especias, sobre todo el clavo. Llegó a ser la primera productora mundial de clavo, de nuez moscada. Te juro que yo no he visto un color rojo más bonito, más brillante, más espectacular que el de la nuez moscada cogida en la planta cuando todavía no lo han secado, lo que luego es marrón cuando nosotros la utilizamos para el puré de patatas, ¿no? Es de un rojo espectacular. Tienen árbol del pan, tienen canela. Hay visitas programadas a ver establecimientos. Alberto, ahora que hablas de la nuez moscada. Sabía que ibas a ver. Sí, es que leyendo un poquito e informándonos un poco sobre el tema de Zanzíbar, decían que la nuez moscada está prohibida echarla en el café o en los platos, porque dicen que es... ahora no me sale a mí la palabra. O sea, que te incita demasiado a determinados actos impuros. No, vamos a ver. Allí hay una cultura de afrodisíacos. Afrodisíacos. Vamos a ver. No me salía ahora la palabra. Allí hay una cultura de afrodisíacos que en cuando te ven occidental te van diciendo
que esto es, y además lo saben perfectamente, dicen, esto es el Viagra de Zanzíbar, Ajá. el Viagra de Zanzíbar. Os puedo asegurar que yo he probado todas las especias y son maravillosas para saborizar, pero no son el Viagra, ¿eh? Allí el Viagra es la puesta de sol, el ver aparecer la luna, el paseo en la playa, las palmeras, el tomarte un café a determinada hora en determinado lugar. Eso puede incitar a que la libido se dispare, pero no las especias. Y venden en los mercados una especie de raquetas. Imaginaos una pera, partida por la mitad y vaciada, ¿eh? O lo que podría ser la cáscara de un aguacate, una vez que lo vaciamos. Eso lleno de especias diversas, pues con clavo, canela, nuez moscada, pimienta, también trabajan mucho la pimienta, y te lo venden, es baratísimo, y es una forma maravillosa de traerte una colección de especias originales de Zanzíbar a casa. La verdad es que viendo las imágenes, que son una maravilla, es una pena que no nos lleguen los aromas y los olores de las... Ahora, fijaros, estamos viendo la ciudad de piedra. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este es el fuerte. Está todo construido con piedra coralina, que es lo que abunda en la zona. La ciudad de piedra tiene calles estrechas y callejones estrechísimos. Tiene escuelas coránicas, tiene mezquitas. Y lo que a mí más me asombró fue cómo ver que habían construido calles estrechas para mantener la zona en sombra, y sin embargo son calles luminosas, no son calles sombrías. No entra el sol, pero hay algo que las hace luminosas. Entonces hay algunas plazas preciosas, muy recogiditas, dos de ellas un poco peligrosas, dicen a la noche, no son muy recomendables. Yo no vi ningún peligro, donde hay algunos hoteles bonitos, con encanto, de 40, 25 habitaciones, nunca más, que dan directamente al mar. Tienes pensiones para mochileros, tiendas de recuerdos. Hay una cosa maravillosa en Zanzíbar, que son los pareos. Es la ropa que llevan las mujeres, son de dos piezas, una que hace de falda y otra que hace de blusa, que a veces la utilizan incluso para llevar a los críos enrollados, pero que son absolutamente maravillosos. Yo compré para todas las amigas de la cuadrilla, creo que compré 28 pareos. Y ocurrió una circunstancia preciosa. El guía que tuvimos era un chaval que hablaba bastante bien castellano. Nos dijo a ver si podía venir su hermano pequeño acompañándonos en la visita. Yo le dije que sí, era un chaval muy majo. Iba con una camiseta del Barça, para que veáis lo que es la globalización, con el nombre de Luis Enrique. Entonces, bueno, ya había dejado de jugar el Barça, pero bueno, todavía se conoce que el chaval había heredado la camiseta. Y nos pidió que viniese con nosotros. Cuando yo le pregunté al final del día que por qué, dijo para que aprenda el idioma, porque aquí no hay muchos guías que hablen castellano, que hablen español, y puede ser una buena oportunidad de trabajo para el futuro. Los mercados en toda esta zona son increíbles, maravillosos de colorido. Para estómagos fuertes, la zona de carnes y pescados, para estómagos fuertes. Imaginaros, es un mercado de producto fresco donde no hay un solo frigorífico. No había entonces un solo frigorífico, con lo cual tienes el pescado sobre hojas y bajo moscas. Eso pasa un poco también en Sudamérica. Sí. Pero aquí todavía quizá... Aquí todavía quizá yo vi algo más que eso. Bueno... ¿Qué tal son las gentes? Amabilísimas. Es una mezcla, es un crisol. Vamos a ver, aquí conviven lenguas y etnias bantúes africanas originales. El nombre de Zanzíbar tiene dos posibles explicaciones. Una es en árabe la ciudad de los negros, y la otra es país maravilloso. Cualquiera de las dos, y las dos son verdad. Bueno, pues hay negros, bantúes, africanos originales, luego hay árabes, fundamentalmente omaníes, fue sede del sultán de Omán durante mucho tiempo. El sultán de Omán decide trasladar su sede, su casa, su estancia a Zanzíbar porque le parece una maravilla. Luego los parsis, en Zanzíbar hay mucha gente que se declara heredera de los parsis. Yo creo que no es tanta como la que dice, porque les da un toque como noble, herederos de los pocos persas que llegaron. Y luego indios, hindúes. Y bueno, las mismas religiones, todo mezclado. Hay también religión cristiana. Hay una catedral anglicana, bueno, bonita, espectacular, construida sobre lo que fue parte del mercado de esclavos. Enfrente hay un foso en el que hay unas figuras de esclavos encadenados, muy cerca de allí unos sótanos donde se ve, donde dejaban los esclavos en el último momento antes de embarcarlos. Creo que comenté la semana pasada que en la catedral de Zanzíbar, en la catedral anglicana, hay dos cosas: la piedra en que se subastaban los esclavos, está dentro de la catedral, y una cruz hecha
con el árbol en cuyas raíces se enterró el corazón de David Livingstone. Allí a Livingstone le adoran, porque nosotros tenemos a Livingstone como un gran explorador. Bueno, es que forma mucha parte de su historia, Claro, es decir, pero ellos tienen a Livingstone... fue el que los descubrió. Ellos tienen a Livingstone sobre todo como el occidental, el británico, que luchó denodadamente por acabar con la esclavitud. Ajá. Y tener en cuenta que Zanzíbar fue el mayor mercado de esclavos de África Oriental. Miles y miles y miles de personas que fueron capturadas en el continente pasaban a Zanzíbar y ahí iban a países árabes y luego al final acababan yendo a América. Entonces, Es curioso, fíjate, Alberto, con todo lo que luchó Gran Bretaña por erradicar la esclavitud, que a partir del 64 dejen de ser británicos para anexionarse de alguna forma. bueno, ellos no tienen tan claro que los británicos luchasen contra la esclavitud. Tienen muy claro que Livingstone. Son dos cosas distintas. Los británicos hicieron ahí un protectorado, de hecho lo convirtieron en la gran base para ir a Bogamayo, que está en el continente, y luego expandirse por África, pues de ahí salieron Barton y Speke, luego Speke solo, en el intento de descubrir los orígenes del Nilo. En la primera expedición que salen de Zanzíbar descubren el lago Tanganica, Barton dice que es el origen, Speke duda, vuelve en otra expedición y descubre el lago Victoria, y él dice que ese es el origen de verdad. Lo que pasa es que no circunnavega el lago y no puede ver la salida, con lo cual hay un debate tremendo. Todo eso es el mundo de Zanzíbar, el mundo de las expediciones británicas. Livingstone va allí y se aloja en una casa de piedra coralina, hoy más gris que blanca, casi gris tirando a negro, de 2 plantas, de piedra muy recia, reside allí y hoy se ha convertido en el centro de información turística de la India, o sea de Zanzíbar. Livingstone sigue siendo un personaje, bueno, de allí sale Stanley. Livingstone desaparece en un momento determinado, y entonces un periódico estadounidense, el New York Herald, encarga a Stanley que vaya a buscar a Livingstone. Entonces lo encuentra en Ujiji, y aparece eso que el propio Stanley describe como una auténtica gilipollez que se le ocurrió en el momento. Claro, va a buscar a Livingstone y se encuentra en Ujiji a un ciudadano pelirrojo, de tez clara, con barbas. Pues habría muchos en aquella época, en aquella zona, ¿no te imaginas? Entonces le dice eso de el doctor Livingstone, supongo, que ya ha quedado con esa historia, ha quedado una frase para la historia, pero él reconoce que fue una tontería que se le ocurrió en aquel momento. Bueno, pues todo eso, las expediciones de Stanley y tal, todo eso está muy vivo en la historia de Zanzíbar. Te lo encuentras en cantidad de elementos, en maderas, en grabados, la concepción de que Zanzíbar en un momento determinado fue el centro de la expansión británica hacia el continente. Hay una cosa curiosa que quizás nuestros espectadores no sepan, yo no lo he sabido hasta que preparando el programa, que es que hay un personaje, donde los haya, mítico, carismático, y ha sido yo creo que para mí es uno de los dioses de la música, como es el señor Freddie Mercury, que para nada tiene pinta. Para nada, es cierto, es que... Freddie Mercury es en Zanzíbar lo que puede ser en Jamaica Bob Marley, es un referente. Lo que pasa es que sí es verdad que mientras que Bob Marley interpreta la música genuina de Jamaica, Freddie Mercury hace música universal. Freddie Mercury es capaz de cantar con Montserrat Caballé para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Freddie Mercury es un cantante de una dimensión no solo local que se expande por el mundo, sino que hace todo tipo de música, ¿no? Pero claro, es un mito, es un ídolo, Pero es que yo jamás hubiera pensado que porque sí que es cierto un poco lo que dice Alberto, ¿no? Bob Marley evoca Jamaica. En cambio, tú escuchas a Freddie Mercury o escuchas a su grupo y no tiene en sonidos. En momento planteas la duda de que pueda ser africano. No tiene sonidos africanos. Bueno, tener en cuenta que ahí hay tal mezcolanza que tú puedes haber nacido en Zanzíbar, como pasa con mucha gente, ¿no? Que ha nacido porque el padre, la familia, ¿no? Son circunstancias. Fue un error, ¿no? Sí, porque pasaban por ahí. Pasó por allí. Es un poco como Gila. Hay un palacio, una casa preciosa con arcos pegando al mar, que es la Casa de las Maravillas. Es la residencia del sultán y se llama la Casa de las Maravillas porque fue la primera vivienda, el primer palacio, que tuvo luz eléctrica. Entonces, claro, en aquella época debió de asombrar a la gente. Entonces le siguen llamando el Palacio de las Maravillas. Es un museo y se puede visitar perfectamente. Y pegando
pegando a 100 metros, después de un puesto de refrescos sin frigorífico, de los que abundan ahí, chicles, patatas fritas y frigoríficos a temperatura ambiente y refrescos a temperatura ambiente, hay un restaurante que se llama en algunos sitios Dou o Archipiélago. A mí me dijeron que Archipiélago. Está sobre palacitos, sale sobre el mar, y es una maravilla porque te sientas allí. Bueno, tiene una cobertura vegetal, muy bien. Te sientas así mientras ves a los chavales lanzándose al mar, pues como se ven aquí a los críos en el muelle. Es un divertimento de los críos y tú estás comiendo. Nos ofrecieron en la carta y había pescados y mariscos, entonces lo que era maravilloso es verlos antes de hacerlos. Recién salidos del mar, una cosa espectacular. Solo que como ya me conocía el tema, les pedí permiso para estar en la cocina y se extrañaron muchísimo. Entonces yo entraba a la cocina simplemente para decir, denle la vuelta y sáquenlo, porque siguen teniendo una cierta tendencia, por otra parte bastante general, hasta hace muchos años, a pasarse en el punto. Entonces unos pescados blancos, que yo no sé ni qué eran, ni cómo eran, pero muy tersos, de una carne maravillosa, si te la pasan, acaban siendo aquello pues una suela, ¿no? Bueno, pues cuidando eso, el marisco igual, que no te lo quemen, total, que fue una comida absolutamente espectacular. Estábamos compartiendo la comida con una pareja de catalanes que hacían el viaje de bodas. Él trabajaba en una empresa de café y luego he seguido teniendo contacto con él a través de una persona interpuesta. Dejó de trabajar en la fábrica de café, pero trabaja para empresas cafeteras diseñando etiquetas, packaging y tal. Compraron una jirafa de 1,40 de altura que se la iban a mandar a casa. Y se la mandaron a casa, pero como el número de la vivienda estaba equivocado, devolvieron la jirafa a Zanzíbar y se pusieron en contacto con ellos a través del correo electrónico y entonces la volvieron a reenviar a la dirección correcta. O sea que cumplieron maravillosamente la gente que les vendió la jirafa. Comimos pescado, comimos marisco. ¿Comeríais mucha verdura, mucha fruta, porque es muy exótico? Allí Sí, bueno, fruta en todas partes. Y el plato más universal del mundo, después de todos mis viajes, es pollo con verduras. ¿Pollo con verduras? Pollo con verduras. En todos los sitios lo gordan. Sí, pollo con verduras. Y lo que tiene de característico esto es que a la hora de sacar el café, te sacan un café tanzano. Ajá. Vamos a ver, estamos hablando de Tanzania, que es la antigua Tanganica más Zanzíbar, café tanzano. Y el café tanzano en general es un café salvaje, muy agreste, muy montaraz, con muchos aromas a sabana, a hierba fresca. Entonces, bueno, fue un café espectacular. Nos sacaron una cafetera labrada, metálica, de café de puchero, de filtro. Claro, como estuve en la cocina, vi el filtro. En aquel filtro habían pasado coladas y coladas. Yo no soy capaz de decir que allí habían hecho café para Stanley, pero casi. No le faltaría mucho. Con ese color ya marroncillo que tiene el filtro de tela, bueno, nos sacaron un café excepcional, excepcional. Y claro, la jarrita metálica labrada era una jarra de 3/4, Mira, éramos 4. Tuve un compañero, Alberto, hace años en una empresa donde yo trabajé, que decía que cuanto más pozo tuviera el filtro, más rico sabía el café. Mi abuela. Y es que debe ser cierto por lo que tú estás comentando, ¿no? No. El café necesita higiene. El café lo que no necesita es contaminación. Ajá. Por ejemplo, si tú tienes una cafetera italiana de rosca, lávala con agua. Sí. Y si vas a utilizar detergente, siempre jabón neutro y nunca nada que raspe. Que lo raye. Eso que lo decía raye. mi abuela, sí, que no se limpiase nunca el filtro. No, Que lo aclarases, pero nunca eso con jabón, que nunca... No, lo que pasa es que a veces tenemos... aclararlo muy bien con agua, y queda maravilloso. Total, que tomé, yo creo que fueron 3 tazas, y hice una cosa que he hecho pocas veces en los viajes. Se me iban cerrando los ojos, de verdad. Se me iban cerrando los ojos, entonces yo vi que mi mujer me miraba con una cara como diciendo, pues este se va a dormir, y los otros también, y les dije, no os importa, y me dijeron, no. Y cerré los ojos y yo creo que estuve 6, 7, 8 minutos dormido, dormí de verdad. Entonces cuando me desperté, era la sensación de la última taza que podía tomarme, los críos lanzándose al mar, viendo el Índico ahí maravillosamente, la Casa de las Maravillas, bueno, un espectáculo increíble. Pues yo tengo un recuerdo especial de Zanzíbar. Es que te recuerdo. Ya, mira, como yo voy a hacer hoy el datos curiosos, ¿no? Hemos hablado de Freddie Mercury. ¿A que no sabes qué dato curioso se da en Zanzíbar? ¿Qué dato curioso?
¿Dónde creéis que se vio por primera vez la televisión en color en África? Sí, señor, claro, sí, es claro. verdad. Claro, Es pero verdad. tener en cuenta que Zanzíbar, y eso lo tiene a gala, siempre ha sido algo así como la avanzadilla, ¿no? La luz eléctrica en el Palacio de las Sí. Maravillas. Claro, protectorado británico, Sí. eso pesa mucho, y toda esa tradición. Y luego, claro, en Zanzíbar hay gente, lo mismo que en Lamu, de mucha tela. Europeos, africanos, indios, estos están a la última que salta. Mientras ves cantidad de tiendas tradicionales y tal, pues ya es muy frecuente, te digo yo ya hace años, es muy frecuente ver establecimientos con zona wifi, acceso a internet, o sea, ya esto funciona en Zanzíbar bastante bien. Alberto, ¿es cierto que, como otra curiosidad, que el café solo se endulza con casata? Yo no, yo lo tomo, en aquel caso lo tomé sin endulzar, Sin azúcar y sin nada, sin azúcar y sin nada. Yo creo que allí utilizan para endulzar también el azúcar. Ajá. También el azúcar, yo creo que también utilizan el azúcar. Yo me lo tomaba siempre sin endulzar porque me parece un café tan diferente, el café tanzano es tan diferente, el buen café tanzano, que te pega un golpe de acidez, de frescor, tiene un cuerpo más que medio, es un café, a mí me gusta. A la gente le puede parecer quizá un poco salvaje, un poco primario, pero a mí me encanta ese café. Mira, dicen que el café en Tanzania, bien caliente, en pequeñas tazas Siempre, de porcelana, siempre, tacitas así. con un máximo de cafeína, que tiene que ser fuerte, negro y picante. Vamos a ver, el café nunca tiene que ser fuerte, otra cosa es concentrado. Pues concentrado. El café tiene que ser- Es una enciclopedia. El café tiene que ser suave, y a mí me gusta suave pero concentrado. Concentrado. Negro, no. Yo no quiero el exceso de tueste porque se quema. El café al trasluz tiene que tener un tono oro viejo, Jerez. Vino de Jerez, eso, no negro. Negro es en la taza, cuando tienes ahí. Y bien caliente, sí, allí sí, le dan a la temperatura. Pero bueno, ya te digo, cuando te sirven una jarra de 3/4 de litro, puedes tomarte el primer café, esperar. El segundo ya está en una temperatura más maravillosa, y cuando te despiertas de 8 o 9 minutos de sueño, fue sueño, no fue concentración ni pensar, fue sueño. Me tomé por la taza y bueno, supo a gloria. Los especian a veces con pimienta, a veces con canela. Sí, a mí ya me han servido cafés especiados ahí, es bastante normal. La cultura de las especias para ellos es como el pan nuestro de cada día. Fue, lo he dicho, el primer exportador mundial de clavo. Y sobre todo para beberlo en compañía. Así que yo estoy, deseando invitar a Alberto Vidal a tomar un café, porque su compañía nos es tan grata. Fíjate que yo pensé que conocía mucho de culturas y del mundo y de aventuras y tal, pero el planteamiento, no me canso de decirlo, ¿no? El planteamiento que hace Alberto de acompañarlo siempre con el café, ¿no? Pues no, o sea, yo me siento muy grato. O sea, descubro, pues eso, además como hay que prepararse los programas, porque Alberto, hay que estar a su altura. Hay que estar a su altura. Hay que estar a su altura, pues dices, caray, y descubres, y la verdad que me está encantando preparar los programas, por eso, ¿no? Fíjate, ¿de qué te queda a ti que Freddie Mercury? ¿Sabes? Sí, Sí. sí. ¿Cómo puedes pensar que la primera televisión en color en África estaba en unas islas, y además, digamos que al lado opuesto donde puede venir la cultura, la civilización, ¿no? No, es una cultura más adelantada a la de África Oriental. También hay que decir que en África Oriental, además de estas maravillas, hay desastres. Por ejemplo, en Nairobi está el mayor poblado de chabolas de África. Pero la influencia británica, la influencia india, los sitios son unos grandes comerciantes, están muy instalados en aquella zona, hace que aquella zona tenga más conexión con la modernidad que, por ejemplo, lo que hay en África Occidental. Es más... Hombre, a mí me encantaría invitar ahora a tomar café a Alberto Vidal, con el aroma de Tanzania, con los colores, los pareos, incluso si me apuras, viendo o nadando con delfines en la costa sur del Pues país. no, pero tuve otra experiencia inolvidable, no nadé con delfines, pero estando en la costa oriental a las 10:30, 11 de la noche con mi mujer, tomándonos un café que nos habíamos bajado de la cafetería, ocurrió algo que solo he visto en esa ocasión. Vi salir la luna llena del mar. Vi surgir como un amanecer, cuando el sol sale absolutamente granate, salió una masa
amarilla intensa. Y entonces, claro, yo me quedé asombrado, porque diciendo, bueno, yo nunca había visto eso, como una especie de sol y era la luna. Entonces, pero será, no será, reaccioné inmediatamente, me fui al bungalow, que era nuestra habitación, son unos bungalows individuales, maravillosos, fui a por la cámara de fotos y pude registrar ese momento. Por cierto, se equivocaron en el hotel y pensaron que éramos una pareja de recién casados. Entonces nos encontramos con un corazón hecho con pétalos de flores de unos 80 por 80 encima de la cama y en el mosquitero felicidades, hecho también con flores. Nos costó la tira despejar aquello, pero fue una experiencia maravillosa. Además, nos pusieron una botella de champán, agua, frutas, muy bien. Bueno, pues que no van a ser esos sabores, ni esos olores, ni esos aromas, ni esas imágenes, pero va a ser la imagen del buen café de dromedario. Sí. Si te apetece tomarte un café con nosotros. Eso sí fue afrodisíaco. Eso sí fue afrodisíaco. Pues un café de dromedario con Alberto Vidal. Alberto, ¿dónde nos llevas la semana que viene? Si os parece, saltamos de continente y nos vamos a un lugar que me pareció maravilloso, San Cristóbal de las Casas, que no es la capital del estado de Chiapas, aunque es la población más importante, sur de México, Chiapas, frontera con Guatemala, San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues a San Cristóbal de las Casas nos vamos para la semana que viene. Sí, pues y nos vamos ahora a tomar un café, ¿te apetece? Una cultura completamente distinta, ¿sabes? Y me pone muchísimo, no conozco nada de ello. Habrá yo que estudiar. Tampoco. Pues ya verás. Habrá que estudiar mucho. Hombre, comandante Marcos, Chiapas. Sí, bueno, en Chiapas tenemos siempre la imagen esa del terrorismo, de la mafia, ¿no? No. En Chiapas lo que hay es grandes terratenientes que viven en México, Distrito Federal, y que apenas pasan por allí, y que tienen allí a sus capataces, y los ciudadanos, los originarios, los autóctonos, bastante marginados. Y es una historia, bueno, con deciros simplemente hasta qué punto la historia se une. Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapas, el gran defensor de los indios fue obispo de Chiapas. Y luego el penúltimo obispo de Chiapas, que negoció con el Estado mexicano y con el Frente Zapatista, con el Ejército Zapatista de Liberación, otro obispo del que hablaremos, tuvo una importancia extraordinaria. Como le dijimos, hacemos otro programa hoy. Le seguimos directamente. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estas experiencias tan maravillosas. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Las experiencias son mejores si las compartes, por eso yo estoy feliz. Es como el café. Muy bien.